9:5. Qué bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Es decir, hermanos, los cristianos nos gusta la comodidad, pero el verdadero cristianismo tiene exigencias. Para nosotros seguir adelante tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. Si no, caminamos con un cristianismo mediocre, que no era lo que Cristo quería de los discípulos. Amén. Amén. Entonces, les dice, tengo que irme, ustedes están cómodos, pero esa comodidad va a terminar. Porque si vemos la historia de los discípulos, cuando fue llevado a la cruz Jesús, cuando se fueron desparramados, luego la experiencia de la resurrección, y luego se quedaron en la formación de la iglesia. Y la vida de muchos de ellos no fue fácil. Muchos de ellos, algunos, ¿cómo murió Pedro, por ejemplo? Decapitado, y lo crucificaron al revés. Y cada uno de ellos sufrió. Pablo, que fue de los últimos, murió decapitado. Fue difícil, pues. Entender el cristianismo a veces no es fácil. Si tú eres cristiano, sabes que vas a tener procesos. Y debemos de estar convencidos de eso. Porque a veces se nos olvida y uno quisiera tener una quietud y una comodidad, que todo vaya suavecito, pero hermanito, estás en el lugar equivocado si piensas eso. Amén. Pero aún así no hay nada mejor que ser cristiano. Porque yo no quiero andar en el mundo como andaba. Yo era un borracho empedernido. Yo me hubiera muerto y estuviera en el infierno, porque eso es lo que corresponde. Pero gracias a que Dios me salvó, y ahora yo predico el Evangelio, y me dio ese privilegio el Señor. Y Dios quiere que también nosotros tengamos esa posición. Entonces, ahora, estaban con tristeza ellos, estaban melancólicos. Cuando Él les hablaba de su partida, se sentían incómodos. Pero Jesús quería que comprendieran que su regreso a la gloria era la condición indispensable para que les pudiera enviar el Espíritu Santo. Cuán a menudo magnificamos tanto nuestros problemas que detenemos las bendiciones. Y esto es importante, hermano. Hay momentos en la vida que Dios te va a probar para darte algo. Y te pone en prueba y tú te lamentas, pero si pasas la prueba es porque viene una bendición. Amén. Y esto que Jesús estaba haciendo es porque venía la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, las bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas a veces se detienen porque nosotros no entendemos los planes de Dios para nosotros. Entendamos que el proceso de la resurrección, el proceso de la ascensión, el proceso de la venida del Espíritu Santo fue algo maravilloso. Surge la iglesia, hermano. Nosotros hoy somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros podemos hacer mucho en la vida de otras personas. Eso es importante. Gracias a la providencia divina, nosotros los creyentes podemos cambiar las pérdidas por ganancias. Porque yo, sí es cierto, cuando estaba en el mundo tenía muchos amigos, pero estos amigos no me servían de nada. Me influenciaba a irme a la calle, a hacer lo que hacía. Pero Dios en su misericordia me alcanzó, me sanó de la enfermedad y me dio una nueva oportunidad. Eso es importante. Ahora, dice Marcos 8:35. Todo el que pierda su vida, dice, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Yo me siento orgulloso de ser cristiano.
Yo no me lamento. He entendido que así como los discípulos tuvieron que pasar por procesos, yo los tengo que pasar. Amén, hermanos. Entendemos eso, ¿verdad? No es fácil, pero... Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no vendría hasta que Cristo fuera glorificado? Porque es otro aspecto, ¿verdad? Tenemos que reflexionar en este sentido. ¿Por qué el Consolador no podía venir hasta que Cristo ascendiera al cielo? ¿Por qué no iba a suceder eso? Ahora, puede preguntarse usted, ¿acaso se oponen la presencia de Jesús y la del Espíritu Santo? Es decir, como un misterio. La Trinidad es un misterio. Les decía que hay muchas denominaciones y grupos religiosos herejes que no aceptan la Trinidad porque creen que es un invento. Sin embargo, la Biblia está llena de versículos hablando de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, no hay ninguna razón metafísica, por ejemplo, por la que Jesús y el Espíritu Santo no pudieran ministrar simultáneamente al pueblo de Dios. De hecho, una vez que el Señor había muerto y resucitado, Él se presentó a sus discípulos, dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ahí en Juan 20:22. Por supuesto, esto fue una bendición temporal y parcial, pero prueban el hecho de que ambas personas de la Trinidad podían actuar simultáneamente en este mundo. Entonces, ¿por qué era necesario que ascendiera Jesucristo al cielo para que pudiera enviar al Espíritu Santo de manera completa y definitiva? Y Jesús lo dijo: si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ya un evangelista, el evangelista Juan, había dicho ahí en Juan 7:39, dice: aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, la venida del Espíritu Santo, hermanos, se asocia con la glorificación del Hijo de Dios en el cielo. Entonces, para mejor entender esto, para comprenderlo mejor, debemos entender primero que el Espíritu Santo no puede morar en las personas de forma permanente, fíjate bien, en tanto que el pecado no haya sido limpiado. Por lo tanto, hasta que el Señor hubiera finalizado su obra de redención, los hombres no podrían llegar a disfrutar de ese estado de limpieza que permite la morada del Espíritu Santo de Dios en hombres pecadores. Y fíjate una cosa, ¿acaso no a veces no has sentido que pecaste, pero que el Espíritu Santo te redarguye y tú inmediatamente le pides perdón a Dios? Es necesario. ¿Me entienden? Esto es un misterio, no es fácil de enseñarlo, pero es bueno que lo entendamos. Por eso una persona que vive en pecado constantemente no ha nacido de nuevo. Amén, ¿me entiendes? Amén. Por eso el recibir a Cristo no es simplemente ya lo recibí, hice la oración. No, usted va a cambiar su vida. Amén. Si usted era un borracho, deja de ser borracho. Si era un drogadicto, deja de ser drogadicto. Si era un ladrón, deja de ser ladrón. Si es un, qué sé yo, usted empieza a cambiar, porque la redención tiene que ver con eso. ¿Y qué sucede? Que cuando usted recibe a Cristo, el milagro de la salvación, viene el Espíritu Santo a morar con usted, Él lo sella como propiedad. ¿Ve? Importante. Gloria al Señor. Ahora, y todo esto que tenemos que entenderlo porque la misión
especial del Espíritu Santo es la de aplicar los beneficios de la obra salvadora. Cristo, cuando estaba con los discípulos, no había muerto ni resucitado. Tenía que ser necesario eso para que Él llevara los pecados de la humanidad. Dice Isaías 53, que Él llevó, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, Él cargó con los pecados de la humanidad. De esa manera, Él cargó, Él se hizo pecado por nosotros. Era necesario eso. Ir a la cruz y morir. Y el Padre aceptó el sacrificio de la muerte de Cristo por toda la humanidad. Un poco complejo, pero espero que lo puedan entender. La misión principal del Espíritu Santo en los creyentes está descrita a continuación. Miren lo que dice Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y sientan ustedes privilegiados de este tipo de enseñanza. No en cualquier lugar se da este tipo de enseñanza. Esto es riqueza. Entiéndanlo. Oh, ese es el punto. Oh, era qué importante. No, pues, qué lindo. Era claro, los discípulos en ese momento no lo podían entender. Entonces, el principal ministerio de Cristo, del Espíritu Santo, es revelar a Cristo y su obra, a fin de que los hombres la conozcan y lleguen a adorarle de una manera apropiada. Por eso, la venida en la plenitud del Espíritu Santo debía esperar la realización completa y final de la obra redentora de Jesús. Él va a la cruz, Él es perseguido, sufre todo lo que sufre, va a la cruz, muere. Él resucita al tercer día, ustedes lo saben, se queda 40 días en la tierra desarrollando o cumpliendo lo último de su ministerio. No están los discípulos reunidos, pues, y Él sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque ellos no lo habían recibido de esa manera. Y lo leímos ahí en Juan 20. Y ellos nacen de nuevo, aunque tenían una relación con Cristo y eran judíos, pero ellos necesitaban eso. Y luego después el Señor asciende al cielo y les dice, voy a mandarle el Espíritu Santo. Amén. Y entonces los apóstoles tienen la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, que son pasos diferentes. La redención es una cosa, la llenura ya es el empoderamiento, que algunos no lo entienden, confunden esas cosas. Por eso hay denominaciones que no aceptan los dones, que no aceptan las lenguas, que no aceptan algunas cosas porque no lo entienden, porque no han entendido este proceso. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros lo vamos a enseñar. Ahora, esa promesa del Espíritu Santo había sido hecha en varias ocasiones a los discípulos. Esa presencia del Espíritu Santo serviría para dar testimonio del hecho de que Jesús realmente ya había ascendido al cielo y había sido glorificado junto con el Padre, una vez que su obra de salvación había sido realizada y aprobada por el Padre. Él bajó al infierno y liberó a muchas almas que estaban todavía ahí, que eran salvas, pero fueron libres. ¿Se recuerdan del Lázaro y el rico? Y allí está la narración de cómo vivían en aquel tiempo en el Hades. No existía el infierno, fue creado después. Increíble. O sea, hay tantos misterios, ¿verdad?, que tenemos que entender. Gloria a Dios. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes es una evidencia de que Cristo ascendió al cielo después de haber vencido la muerte. Porque es otro aspecto poderoso. Cristo venció la muerte, resucitó. Y nosotros tenemos la promesa que si morimos en Cristo, un día vamos a resucitar con cuerpos glorificados como Cristo resucitó. Amén. Es una promesa, por fe, hay que creerlo. El pastor decía el domingo algo, hermano, hay que creer.
Parece sencillo, pero a veces nos cuesta creer. Él decía, yo como creo en la palabra, yo la declaro. Y esa palabra yo la creo. Qué poderoso, qué poderoso. Ahora, la venida del Espíritu Santo de esta manera, plena y abundante, marcaría un hito muy importante en los planes de Dios en relación con el establecimiento de su reino en el mundo. Las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento enfatizan en el hecho de que el Espíritu Santo sería una de las características del reino de Dios. Y a Cristo lo predicó cuando empezó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos ha venido a vosotros. Una parte, ¿verdad? Allí empezó a establecerlo. Dice Isaías 32:15. Ya él profetizó esto del reino. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por vos. Allí también Isaías, esto fue Isaías 32:15, pero en Isaías 44:3 dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y es que el pueblo judío tuvo la oportunidad, aunque llevaron a Cristo a la cruz, cuando vino el avivamiento de la iglesia, ellos tuvieron la oportunidad y muchos judíos se convirtieron. Pero aún una gran cantidad de judíos todavía esperan a Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿cómo puede suceder eso? ¿Eh? Es una realidad. Dice Ezequiel 11. Gloria al Señor. Ezequiel 11 del 17 al 20. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Eso se cumplió en 1949, ¿no? Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. 700, 800 años antes. Este Ezequiel fue llevado cautivo cuando fue llevada a Israel cautiva allá a, ¿cómo se llamaba el rey ese que llevó cautivo a Israel? A ver quién se acuerda. Nabucodonosor. Llevó un montón, ahí iba Ezequiel, un jovencito que fue llamado al ministerio, y ahí está dando una palabra de la futura obra del Espíritu Santo, que ahora se aplica a nosotros, pero en aquel tiempo aplicaba a los judíos. Gloria al Señor. Y allí en Ezequiel 36, 24 al 27. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué es lo que sucede ahora con el Evangelio? Eso es, hermano. El corazón duro, el corazón incrédulo de nosotros fue cambiado. Las promesas a los judíos fueron extendidas para nosotros. El olivo silvestre ahora recibe la bendición que Dios da para todos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo perdió las bendiciones, pero nosotros tenemos
la oportunidad de recibirlas. Dice Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés, hermano? Esta palabra fue declarada por Pedro en el Pentecostés. Qué muy poderoso. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí no hay acepción de sexo, hermano. Las mujeres son las más dedicadas a veces. Aleluya. Ahora, ¿se recuerdan de Juan el Bautista, que fue el último profeta del antiguo orden? Dice Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, dijo Juan el Bautista, pero él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Esa bendición del derramamiento del Espíritu Santo allá en el Pentecostés hace 2000 años fue la bendición más maravillosa que el mundo pudo recibir. Allí nace la iglesia cristiana pura, el cristianismo, que se fue cambiando, hermano. 300 años después surgió el catolicismo, porque un fulano por ahí político tuvo temor de que la iglesia cristiana siguiera con sus enseñanzas y las cambió. Surge el catolicismo con un montón de mentiras, y de ahí venimos nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Yo no tengo nada contra ellos, porque yo fui igual que ellos, pero gracias a Dios, Dios me salvó, porque ellos prohibían que la gente tuviera lectura de la Biblia. Solo los curitas podían hacerlo, porque decían que si la gente lo leía se volvía loco de gozo del Espíritu. Aleluya. Sí, hermano, esa es la ignorancia que Satanás mete en las personas. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al que se deja. Porque tú que lees la Biblia, que vienes los miércoles, que estudias, ¿cómo te va? Está fuerte, ¿ah? Tú, si te ruges, tú le ruges más duro. Porque hay una lucha, hermano, hay una lucha, hay un ataque de la iglesia constante. ¿Qué crees? ¿Qué le gusta lo que estamos hablando? Sale huyendo, pero después va a los que están distraídos, que no se congregan, que no leen la Biblia, les lava el coco. Y dejan de creer la verdad y creen otras cosas que son fábulas y mentiras. Porque él es mentiroso, el padre de mentira. ¿Me entienden? Entonces, estas son verdades sobrenaturales, poderosas. Ahora, ese acontecimiento de Joel 2, derramaré, dice, mi espíritu sobre ¿quién? Toda carne, hermanos. Allá las jovencitas, el jovencito, los adultos, todos podemos recibir esa llenura. Qué maravilloso. Yo he estado, hace poco no, últimamente no, pero hemos estado en ministraciones donde el Espíritu se mueve de una manera que uno empieza a llorar y no puede contenerse. Un poder sobrenatural con amor, ministrándolo, liberando a las personas. Empiezan por allá a temblar, pero son liberadas inmediatamente, porque Dios quiere eso para su iglesia. El diablo nos quiere tener atados, amordazados, ¿verdad? Engañados. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahí ven lo importante que era que Cristo fuera al cielo. Claro, Él está presente, ¿verdad? Porque se le llama también el Espíritu de Cristo. Se le llama el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, el Espíritu de santidad, qué sé yo, tiene tantos nombres. Y uno de ellos es el Espíritu de Jesucristo. Porque es Dios, pues. Y es una persona. El Espíritu Santo es maravilloso, es tan comprensivo, tan señorial Él en su manera de ser. Te deja libertad. Si tú no lo quieres adorar, Él no te va a presionar. Pero cuando empiezas a adorarlo, empiezas a sentir esa presencia, que es tan maravillosa, hermano. Entendámosla de esa manera. Entonces,
El derramamiento del Espíritu Santo hizo el cambio en la humanidad. Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y empiezan a surgir, a haber cambios. Allá en el año 1540, que había habido engaño, porque del año 300 de la era nueva, empezaron a alterar lo que era el Evangelio. Y empezaron a surgir religiones de diferente tipo, pero no con enseñanzas reales. Y la Iglesia Católica tomó un imperio terrible. No dejaban leer la Biblia hasta que, ¿cómo se llamaba aquel libertador, aquel que hizo la proclama? A ver, ¿quién sabe? Martín Lutero. Hizo la proclama y Dios lo usó maravillosamente, la revelación de la palabra. ¿Ah? No me avergüenzo del Evangelio. Y empezó a interpretar, dijo, no, todos tenemos que leer la Biblia. Empezaron a surgir y hizo 75 proclamas y no me lo persiguieron. Pero viene la liberación, surgen las escuelas cristianas, surgen las universidades y empieza a haber cambios. Esta sociedad ahora tiene que ser diferente, pues. Aunque Satanás anda suelto y siempre va a andar queriendo contaminar las enseñanzas. Por eso es necesario que estudiemos la palabra. Pónganse de pie, amados hermanos.